Bueno, el objetivo central de la exploración a fondo que empezamos hoy es desentrañar uno de los misterios más oscuros y a la vez más fascinantes de la psicología humana, la verdad. Ujú, totalmente. Es un tema que da muchísimo que pensar. Sí, porque la misión es comprender cómo narices la sociedad logra domesticar nuestros instintos más salvajes. Y claro, cuál es el altísimo precio psicológico que la humanidad entera paga a diario. Un precio enorme, sí. Solo por el, digamos, privilegio de vivir en civilización. Exacto. Y para estructurar este análisis, pues nos vamos a apoyar en unos apuntes muy minuciosos del autor Hernando Bernal. Sí, unos textos que analizan una de las obras más influyentes y, bueno, debatidas del siglo XX, El malestar en la cultura. Eso es. Escrita por Sigmund Freud en el año 1930. Y a ver, el texto plantea una pregunta inicial que es de una lucidez brutal. Cuéntanos. Pues observando la naturaleza, el autor se pregunta algo muy concreto. ¿Por qué los animales no exhiben una lucha cultural semejante a la que se presenta entre los seres humanos? Fíjate, es que esa es la clave. Claro, o sea, ¿de qué medios tan extraordinarios se vale la cultura para erradicar nuestra agresión natural? Y el simple planteamiento de esa pregunta es el verdadero motor de la obra. Porque, a ver, solemos tener una visión muy, no sé, reconfortante del progreso humano. Sí, como de película, ¿no? Exacto. Creemos que la civilización es un proceso paulatino de iluminación pacífica, como si en algún punto de nuestra historia evolutiva el ser humano hubiera decidido abandonar su agresividad. Por las buenas, por una especie de convicción moral colectiva o algo así. Eso es. Pero claro, los textos que analizamos hoy proponen algo radicalmente distinto. No hay ninguna magia bondadosa en juego, ¿eh? Ya, de magia nada. Nada de nada. La civilización no es un proceso pacífico, es una reestructuración radical y te diría que sumamente violenta a nivel psíquico de la agresividad natural. Ostras. Es que, a ver, a menudo cuando contemplamos una gran ciudad moderna, con sus avenidas perfectamente trazadas, Sus instituciones y todo eso. sí, y esa aparente calma civilizada, pues da la sensación de que estamos ante un triunfo del orden natural. Todo parece un mecanismo de relojería, donde cada individuo respeta el espacio del otro. Claro, la fachada. Pero la premisa de este análisis sugiere que, debajo de todo ese asfalto pulido y de esos semáforos, hay un inmenso volcán furioso. Una imagen perfecta, la verdad. O sea, la paz no sería un estado natural, sería más bien un sistema de contención, un entramado de tuberías diseñado única y exclusivamente para mantener la lava bajo control. Pues esa imagen del volcán encapsulado ilustra a la perfección el primer gran mecanismo que describe el texto, porque la respuesta directa a cómo la cultura lidia con ese instinto destructivo es demoledora. A ver, ¿qué hace la cultura entonces? Pues la cultura no erradica la agresión, la cultura la introyecta. Introyecta, palabra técnico, ¿eh? Totalmente. El texto de Bernal subraya este concepto de la introyección como el pilar del control social. Básicamente, la agresividad es interiorizada. Vale, o sea, no desaparece. En absoluto. En lugar de permitir que esa fuerza se exteriorice hacia otras personas o hacia el entorno, la cultura la reenvía a su punto de partida. Uf, Es un ejercicio de ingeniería psicológica bastante extremo, la verdad. La agresividad es volcada contra el propio yo del individuo. a ver, intentando visualizar físicamente este concepto, porque la física de la mente siempre es compleja. Imaginemos que la cultura actúa como una especie de espejo curvo gigante. O un efecto boomerang, ¿no? Exacto, un enorme efecto boomerang. Toda esa energía destructiva, ese impulso primario que lanzaríamos hacia afuera para dominar un territorio o destruir a un rival, Sale disparada. eso es, sale disparada, choca contra este muro invisible de normas culturales, rebota y le golpea al propio individuo. Así es. Pero claro, si toda esta energía choca y rebota hacia adentro, tiene que haber un impacto medible. Yo me pregunto, ¿qué pasa con esa fuerza? Porque la energía no se evapora en el aire. No, desde luego que no. La fuerza de ese impacto no disminuye en absoluto. De hecho, los apuntes señalan explícitamente una cosa muy fuerte. ¿El qué? Que esa energía introyectada está pronta a ejercer contra el yo la misma severidad agresiva que el individuo habría satisfecho de buena gana en otras personas. Madre mía. O sea que la energía de la violencia se recicla íntegramente. Íntegramente. El mecanismo cultural vuelve inocuo ese gusto natural por la agresión exterior, pero transformándolo en una autocrítica implacable. Qué bárbaro.
Básicamente, la agresividad que ibas a usar para someter al prójimo, ahora la usa tu mente para someterse a sí misma. Yo misma me quedé de piedra al leerlo. Es que esto plantea un problema de contención fascinante. Si el individuo absorbe toda esa violencia rebotada, la mente tiene que crear alguna estructura para manejarla, ¿no? Claro, necesita un recipiente. Porque no puede estar simplemente flotando por el sistema nervioso. ¿Cómo se reorganiza la psique para almacenar toda esta agresividad dirigida hacia adentro? Pues la mente humana, literalmente, se ve obligada a dividirse. A dividirse. Sí. Esa energía brutal de vuelta es recogida por una parte específica del yo. Una parte que se escinde, se separa y se contrapone al resto de la mente. Vale, creo que sé por dónde vas. Freud denomina a esta nueva e imponente estructura mental el superyo. Y su función, una vez que absorbe y se carga con toda esa agresividad reprimida, es actuar como la autoridad interna. O sea, lo que comúnmente llamamos la conciencia moral. Exactamente, esa es nuestra famosa conciencia moral. Ostras, entonces el superyo asume el papel de juez. Y, si lo entiendo bien, lo que experimentamos en la vida cotidiana como culpa no es otra cosa que el resultado de esa división. La conciencia de culpa sería la fricción constante, el roce entre los impulsos naturales y el peso gigantesco de este superyo. Totalmente. El texto de Bernal define la conciencia de culpa exactamente en esos términos funcionales. Como una tensión, ¿verdad? Sí, es la tensión perpetua entre un superyo que se ha vuelto inmensamente severo, porque claro, se alimenta de la energía agresiva reprimida, y un yo que está sometido y juzgado. Tiene que ser agotador para la mente. Lo es. Es tan agotador que necesita exteriorizarse de alguna manera, y lo hace en forma de una constante necesidad de castigo. El individuo se convierte a la vez en el recluso y en su propio carcelero. Fíjate que hay una metáfora literal en el texto de Freud que me parece crucial abordar aquí, para entender la magnitud de esta teoría. Sí, es una de mis partes favoritas del análisis. Describe que la cultura debilita, desarma y vigila al individuo mediante una instancia en su interior. Y cito textualmente, como si fuera una guarnición militar en la ciudad conquistada. Una frase de una potencia desoladora, ¿eh? Muchísimo. Es que sugiere que lo que consideramos nuestra brújula ética, nuestra bondad natural, es en realidad una fuerza de ocupación hostil que nos apunta desde dentro. Literalmente un ejército invasor en nuestra propia cabeza. Claro, pero aquí es donde me surge una fricción con este enfoque tan mecanicista de 1930. Porque, a ver, Dime. reducir toda la moralidad humana, todo nuestro sentido de lo correcto y lo incorrecto, a un ejército invasor formado por nuestra propia rabia reprimida, Suena muy oscuro. suena cínico, la verdad. Parece dejar fuera cualquier posibilidad de nobleza humana genuina. ¿No es una visión demasiado cerrada sobre lo que significa ser una buena persona? A ver, es comprensible verlo así. Pero el psicoanálisis freudiano, tal y como se destila en estos apuntes, no busca evaluar la moralidad desde una perspectiva romántica. Ya, no habla de ética filosófica. Exacto. Habla desde una perspectiva funcional. Desde este marco teórico, la cultura como macroestructura no puede permitirse el lujo de depender de una supuesta nobleza innata. Porque la gente es impredecible. Claro, o de actos esporádicos de altruismo. Esos sentimientos son demasiado frágiles para sostener el inmenso peso de la civilización. Entonces hace falta algo más contundente. Para evitar que la sociedad se desintegre en una guerra de todos contra todos, el mecanismo de control debe ser absoluto, permanente y a prueba de fallos. Y la única forma de garantizar eso es instalando esa guarnición militar en cada ciudadano. Eso es. La ciudad conquistada se mantiene dócil porque vive aterrorizada de su propia fuerza de ocupación interna. Vale, visto desde esa óptica estructural, admito que es un diseño de control impecable, porque se autoabastece con el mismo combustible que intenta apagar. Es brillante en ese sentido, ¿sí? Sin embargo, esto nos lleva al siguiente gran enigma del texto. Porque, a ver, nadie nace con una ciudad conquistada y un batallón instalados en el cerebro. No, desde luego. Los bebés no vienen con eso de serie. La mente de un recién nacido no alberga un superyo. Entonces, si esta estructura es una imposición externa y hostil, ¿por qué permitimos que entre? Esa es la gran pregunta. Claro, ¿qué fuerza en el mundo es tan colosal como para obligar a un individuo a someterse voluntariamente a semejante tortura interna y ceder las llaves de su mente? Pues el análisis aborda esa incógnita directamente, planteando cómo se adquiere este sentimiento de culpa en su origen. Ujú. Y el primer paso es establecer, sin concesiones,
que el ser humano no nace con ninguna capacidad innata para distinguir lo que es bueno de lo que es malo. Vale, somos una pizarra en blanco en ese sentido. Totalmente. Toda noción de moralidad es, en sus inicios, una influencia puramente externa impuesta al sujeto, y el motivo inmensamente poderoso que obliga al individuo a doblegarse reside en la biología. En la biología, ¿te refieres al estado de desvalimiento absoluto de la primera infancia? Exactamente. Pero, a ver, aquí vuelvo a cuestionar la rigidez de esta perspectiva frente a cómo entendemos hoy la mente infantil. Porque hoy en día, muchos sostienen que hay chispas de empatía natural incluso en etapas muy tempranas. Sí, la psicología del desarrollo actual tiene muchos matices. Entonces, el texto descarta por completo cualquier atisbo de conexión natural y afirma que el niño se somete a la moralidad pura y duramente por cálculo biológico. Pues dentro de los límites estrictos de esta teoría freudiana, sí. El motor principal no es la empatía, es la supervivencia frente a una vulnerabilidad extrema. Claro, porque un bebé no sobrevive solo, ni de broma. A diferencia de otras especies, el cachorro humano depende de manera absoluta y muy prolongada de otras personas. Y esta dependencia vital genera el concepto central que desencadena todo: ¿Qué es? la angustia frente a la pérdida de amor. Ah, la angustia frente a la pérdida de amor. Qué concepto tan potente. Es clave. Para un niño pequeño, los adultos que lo cuidan no son iguales a él. Son vistos como seres hiperpotentes. Como dioses, vaya. Literalmente. Si el niño pierde el amor del otro del que depende vitalmente, queda de forma inmediata desprotegido frente a peligros mortales. Y sobre todo queda expuesto al castigo de ese ser hiperpotente. O sea que el sometimiento a las normas no nace de la comprensión del daño ajeno, sino del pánico puro y duro. Del terror absoluto. Lección ética profunda sobre el bienestar de la comunidad. Lo malo es, llanamente, aquello que amenaza con hacerte perder el amor y la protección. Así es. Si esa pérdida de amor equivale a la indefensión y a la muerte, el miedo se convierte en el arquitecto de la mente. El resumen de Bernal es sumamente claro en este punto. Sí, lo recuerdo. Al principio de la vida, importa muy poco si el acto calificado como malo ya se ha cometido o si solo se desea cometer. Lo único que importa es que no te pillen. Exacto. El peligro real, la angustia asfixiante, surge única y exclusivamente cuando la autoridad lo descubre. Es el descubrimiento lo que desencadena la amenaza de la pérdida de amor. Fíjate que es una analogía casi de vigilancia. O sea, en la infancia instalamos unas cámaras de seguridad dirigidas hacia nuestras propias acciones. Me gusta esa imagen, sí. Pero lo hacemos puramente para evitar ser descubiertos y perder ese afecto salvavidas. Si el niño tuviera la certeza absoluta de que el cuidador no está mirando, ¿tomaría lo que desea sin el menor remordimiento? Sin dudarlo en segundo. Entonces el origen de la moralidad es simplemente el terror a ser atrapado por esos gigantes de los que dependemos. Y es precisamente esa dinámica de vigilancia la que acaba forjando la estructura definitiva de la culpa. Porque las cámaras se quedan ahí. Claro, porque el entorno externo es impredecible. Y el terror a ser descubierto genera una tensión inmanejable. El niño no puede estar mirando por encima del hombro todo el rato. ¿Lógico? La solución que encuentra la mente infantil, impulsada por esta angustia original, es absorber a la autoridad. Introyectar a ese ser hiperpotente. Ah, vale. O sea que la cámara de seguridad que antes miraba hacia afuera para ver si el adulto vigilaba, pasa a instalarse dentro de la mente. Eso es, grabando sin interrupción. El individuo empieza a vigilarse a sí mismo en nombre de la autoridad que ha internalizado. Ostras, y así regresamos al principio del ciclo. La autoridad externalizada se convierte en el superyo. ¿Se cierra el círculo? Sí. La guarnición militar se instala de forma permanente porque, cuando éramos vulnerables y estábamos aterrorizados, invitamos desesperadamente a la autoridad a vivir en nuestra cabeza. Para garantizar que nunca actuaríamos de una manera que nos hiciera perder su amor. Es fascinante. Es brutal. Todo este complejo andamiaje nos muestra la verdadera naturaleza del sacrificio que exige la cultura. Hemos construido nuestra conciencia moral sobre los cimientos del terror más originario. El pánico, a quedarnos solos y desprotegidos. Y la agresión innata no desaparece, simplemente cambia de objetivo, convirtiéndonos a nosotros mismos en el blanco perpetuo de nuestra propia furia domesticada. Bueno, si recapitulamos las piezas de este inmenso rompecabezas psicoanalítico, la conclusión central cambia muchísimo el prisma con el que observamos a la sociedad. Ya te digo, la civilización exige un peaje psicológico exhaustivo.
Obliga a sacrificar la agresividad exteriorizándola hacia nosotros mismos. Pero comprender esto no es un ejercicio de mero pesimismo, ¿eh? No, no. Tiene mucha utilidad para entender las ansiedades de hoy en día. Totalmente. Ese peso aplastante de la culpa que tanta gente arrastra a diario. La autocrítica feroz. La sensación persistente de estar siempre en falta frente al mundo. Sí, que parece que nunca hacemos nada suficiente. Pues entender este mecanismo permite ver que esa culpa no es un defecto de fábrica del individuo, no es una tara en tu carácter. ¿Es la prueba de que todo funciona bien? Exacto. Es la prueba fehaciente de que la maquinaria cultural está funcionando con precisión milimétrica dentro de tu mente. Qué fuerte. O sea, esa sensación opresiva es el mecanismo fundamental que nos permite vivir agrupados en ciudades sin aniquilarnos mutuamente ante el primer roce. La tensión entre el yo y el superyo, por dolorosa que resulte para cualquiera, es el auténtico adhesivo que mantiene unida la frágil estructura de la civilización. Sí, porque sin esa guarnición militar patrullando nuestra propia psique, el constructo social colapsaría rápidamente. Bajo el peso de la agresión desatada, sin duda. Bueno, para acercar esta exploración a fondo, creo que es necesario proyectar estos principios hacia un escenario límite. Una última reflexión, digamos. A ver, sorpréndeme. Algo que amplíe las bases de este texto, pero llevándolas a una situación excepcional. Si asumimos que nuestra insobornable brújula moral se construyó sobre la angustia vital de que un ser hiperpotente nos retirara su amor, Sí, el origen del superyo. pues cabe preguntarse qué ocurre cuando las reglas del juego cambian drásticamente en la vida adulta. Nos adentramos en un territorio sociológico complejo, ¿eh? Al plantear un cambio drástico, ¿hacia qué tipo de escenario excepcional apuntamos para poner a prueba este mecanismo? Pues pensemos en lo que le ocurre a la conciencia moral del ser humano adulto cuando alcanza una posición de poder absoluto en el mundo real. Uf, ¿el poder absoluto? Claro. ¿Qué sucede en la psique de una persona cuando llega a un estatus en el que ya no depende económicamente, socialmente o afectivamente de nadie? Cuando los demás dejen de ser seres hiperpotentes para él. Eso es, o bien cuando descubre cómo ocultar perfectamente sus acciones a través del poder, adquiriendo la certeza matemática de que la autoridad jamás podrá descubrir sus actos. Es un escenario inquietante. Porque si el miedo fundacional a ser descubierto o castigado desaparece por completo, se desmorona entonces esa guarnición militar interna por falta de propósito. Es una pregunta tremenda. Y si esos muros internos caen, queda en el aire la duda de si, liberado del yugo de la culpa, el individuo regresa de golpe a la agresión primigenia, convirtiendo toda esa pacífica civilización de la que hablábamos al principio en un frágil espejismo a punto de estallar.